Sí, y yo supongo, por ejemplo, por citar el país un poco a lo mejor que de los que hemos mencionado hasta ahora resulta más atractivo, la cantidad de información que genera, como es China. China, por las noticias que tiene, no sé si cuánto hace Manolo que no viaja a China, pero por las noticias que le llegan, que supongo que conservará contactos allí, ha cambiado mucho desde aquella, porque estamos hablando... Si ha variado mucho, sí. ¿De sí, cuántos muchísimo. años han pasado desde Bueno, la correspondencia hasta ahora? de vivir allí 4 años, pues han pasado bastantes, un par de décadas o algo así, pero vamos, de volver y eso, no tanto, ni mucho menos, ¿no? Y sí, tengo amigos españoles, chinos, españoles casados con chinas y viceversa, en fin. Y ¿cómo ha cambiado aquello? Aquello ha cambiado... yo una vez escribí, estando allí, que China se estaba acercando al franquismo en el sistema político, quiero decir, el tener una dictadura política, pero con un sistema liberal o crecientemente liberal, que el franquismo no lo fue, pero de ciertas libertades económicas que lo acercaban al capitalismo. Y lo que parecía algo muy aventurado, aquel diagnóstico mío, poco a poco fue convirtiéndose en realidad. A mí me parecía que China terminaría siendo una gran dictadura. Efectivamente es mucho peor que la franquista en los últimos años, ¿eh? Porque claro, los primeros años del franquismo no tienen nada que ver con sus últimos años, pero es bastante peor que los últimos años del franquismo, pero hay más libertad económica que en el último franquismo. Esa libertad económica, ¿qué es lo que hace? Pues, en primer lugar, una gran ausencia de controles, ya no éticos o sindicales o sociales en las empresas, sino sobre todo higiénicos, médicos, sociales, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, claro, tú ves pues, las fábricas inhumanas en las que se trabaja, se produce y que nosotros terminamos comprando aquí sus productos, ¿no? Sin rechistar. Hombre, mucho menos que en otros países menos evolucionados, como Bangladesh o algunas partes de la India, pero lo cierto es que sigue habiendo, por un lado, unas grandes desigualdades sociales crecientes, y por otro lado, pues una pobreza también muy notable al lado de una inmensa riqueza. Hay un hecho que ha llamado la atención, o puede llamar la atención a mucha gente, que es el en que se le haya concedido unas Olimpiadas a China, en fin, sabiendo que el espíritu olímpico y la dictadura china no casan, pero también se le había compatibles. concedido a la Unión Soviética, a Moscú. Pero no vamos España, a ver. por ejemplo, en la época del franquismo. ¿Perdón? Pero no España, por ejemplo, en la época del franquismo. No, porque curioso, es que tenemos que entender cómo se nos veía desde fuera. El franquismo formaba parte de una alianza, no voy a decir político-ideológica, pero de un cierto parecido con los derrotados en la Segunda Guerra Mundial, de los que había sido aliado y le habían ayudado en la Guerra Civil, que era Alemania e Italia. Eso ya no quedaba. Entonces, el único vestigio que queda ligeramente parecido, porque es un error decir que la España de Franco era fascista, un enorme error, era un sistema nacional católico bastante totalitario y muy conservador, pero no era ese tipo de dictadura ideológica al estilo nazi o al estilo fascista, ¿no? Tenía sus puntas relativamente parecidas, pero el sistema era diferente, sobre todo a partir de los años 50, ¿no? Entonces, ese grupo quedó, yo diría, marginado ideológicamente con respecto a lo que eran dos mundos. El llamado progresista, que se entendía así como el del socialismo real, el comunismo, tolerado por la izquierda de los países democráticos y tolerado por la izquierda también de España. Entonces, la España de Franco quedó, pues, en cierta medida marginada frente al prestigio al que se le había atribuido al mundo llamado progresista,
que era mucho más reaccionario, obviamente, que era el soviético, el chino, etcétera, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el olimpismo hoy y qué ocurría antes? Pues claro, Franco, todo el sistema, no podía acceder a unos Juegos Olímpicos por esa mancha histórica que traía. Luego ya en democracia, pues evidentemente sí, ¿no? Fue la gran eclosión de la democracia española, que todo el mundo aplaudía lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces, pues el fenómeno del 92 tiene mucho que ver con eso, lo de Barcelona, los Juegos Olímpicos de Barcelona. En China, hay que darse cuenta que el movimiento olímpico cada día más depende de las marcas comerciales, las ventas de productos relacionados con la publicidad que se hace en los Juegos Olímpicos. Y evidentemente el mercado chino es un mercado inmenso, en crecimiento, que al lado de esas pobrezas tiene inmensas riquezas. Se está convirtiendo, pronto será la segunda economía del mundo y posiblemente pues llegará a ser la primera, no muy lejos. De hecho, ya hay prospecciones que ya harán Claro, 15 años. eso ocurría. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la posibilidad ahora de Madrid? A eso queríamos llegar. Manolo vive en Madrid, con lo cual tendrá noticias de primera mano de las posibilidades que tenemos en septiembre de recibir esa sede olímpica. Buena cuestión, porque resulta que, por otro lado, si nosotros vemos esto en el mundo asiático, que fue lo que pasó, en el mundo chino, que fue lo que pasó con Pekín, tenemos que observar lo que representa fundamentalmente no Tokio. O sea, los competidores sabes que son las ciudades, no son los países, pero en cierta medida... Sí, pero de otra forma, Manolo, que te interrumpa, yo creo que por la forma de hablar Manolo tiene alguna primicia que darnos aquí en la capital, con la cual vamos a hacer una pequeña interrupción para la publicidad, vamos a dejarlos con esta duda y enseguida volvemos.